Buenas noches. ¿Cómo están? Ay, es un día largo, 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 largo. A veces luego creo que no puedo como, como sincronizar mis tiempos. Yo creo que es un problema que a todos los que chambeamos mucho, se nos da. Pero ya estamos aquí, enlazados. Vamos a esperar a nuestro invitado de hoy, mientras les doy los anuncios pertinentes del resto del mes. Va a estar mi querido Gerson, ojalá que lo sigan, tiene muchísima, muchísima vista. Es uno de los psicólogos que más admiro y además creo que tiene una importancia dentro de la creatividad maravillosa. Tiene videos excepcionales, estaré como posteando como toda la publicidad ya la próxima semana, que hablaremos sobre constructos bien importantes sobre la depresión. Creo que es importante abordar este tema desde los enfoques realmente mediáticos en tratamiento, ¿no? Es importante. Y vamos a tener también una invitada maravillosa, espérenme poquito, ¿eh? Este, Maravillosa, que tiene un programa en vivo también padrísimo en Facebook, que se llama De Rana a Reina, podcast maravilloso. Estará muy bueno este mes. Y el próximo mes estaremos tratando un tema que es por vía personal, que creo que necesita ser abordado en todas las áreas, que se necesita mucha información, más porque la desinformación en la red social de TikTok eh, creo que está haciendo como mucho daño en la temática del autismo. Eh, yo creo que cualquiera se puede autodenominar como autista y creo que es necesario los parámetros de explicación. ¿El por qué? Aquí en León, Guanajuato, de donde soy originaria, de donde habito y donde se hace psicomorfosis, vamos a tener un curso congreso totalmente gratuito para los que son de León y zonas cercanas en el Aranda de la Parra, hablando de esto. Entonces, ya les daré información más a ratito. El auditorio será totalmente visible y podrán asistir sin ningún costo. Esto es un servicio social de un esfuerzo de varios profesionales que estamos haciendo posible que la información oportuna llegue. Ya está nuestro invitado, entonces vamos a comenzar con nuestro programa de viernes de psicomorfosis con Aldo Molina. Ya está aquí en la entrada, ahorita lo canalizo, luego lo edito. Ahorita se volverá a unir, ya estaba unido, pero se salió de pantalla. Bueno, mientras vuelve a mandar la solicitud, les vuelvo a repetir. Entonces, será el 21 de febrero aquí en el Hospital Aranda de la Parra, en el auditorio. Hay capacidad para 500 personas. Claro que por supuesto uno desearía y será recomendable que la mayor gente asistiera. Está dirigido a personal de salud y a profesionales que se dedican a la atención a familias con algún miembro que tenga autismo. Obviamente muy enfocado a la atención infantil oportuna, que sea realmente eficiente sobre temas en el impacto familiar que esto merita. Ojalá que todos los que vivan en León, Guanajuato y zonas aledañas se den la oportunidad de poder experimentar eh, 4 magistrales conferencias teórica prácticas que les harán de mucha ayuda, tanto como en su aplicación profesional, así como en el tratamiento de sus familias. Pues esperamos contar con su participación, ya les daré los detalles y el flyer y todo la próxima semana. Ya está aquí, ya se vuelve a meter.
Ya saben, pongan sus preguntitas, sus comentarios, todo lo que deseen poner. Ya. Ah, no te escucho. Entonces yo dije, entonces sí hay un issue aquí contigo y conmigo. No, 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 no. Hoy lo acabamos. Es una jalada de muchos años. No, hoy concretamos porque concretamos. Bueno, ya que estás aquí, déjame, doy la entrada particular de Psicomorfosis. Bienvenidos a la 9ª temporada de Psicomorfosis, segundo programa, programazo, esta vez en horario estelar. La vez pasada fue un horario especial porque los invitados no podían a esta hora, pero ya saben, son todos los viernes de 9 a 10 de la noche, exceptuando que un invitado pueda hasta más tarde, se hace hasta más tarde. Nos adaptamos al horario. Total, el chiste es el cotorreo y la platicada. Bueno, para contarles, siempre cuento la anécdota de cómo encuentro a mis invitados. Mi invitado de hoy se supone que debería de haber estado desde la primera temporada, mi gente, antes de que el boom de todo lo que está surgiendo en las redes pospandémicas surgiera, ¿no? Todavía Psicomorfosis era un programa era un piloto, era algo que estábamos haciendo solamente por conectar con la gente en pandemia, por tratar de armar algo que pudiera pues sacarnos un poco el desquicie del encierro. Y no se pudo hacer, no pudimos cuadrar, no sé qué fregos pasó porque ni me acuerdo, y pasó una temporada y yo veía Aldo Molina y los posts, ¿no? Ay, sí, Aldo. Bueno, total que ya pasó la 9ª temporada, dije, ya, basta. Creo que es momento de hacerlo. Es aquí cuando yo les digo que la palabra tiene que pesar, mi querida gente. Las cosas que tienen planeadas tarde o que temprano, si uno tiene voluntad de acción y decisión, se logran hacer. Así que bienvenido, mi querido Aldo Molina, por fin te tengo aquí en Psicomorfosis, en este programa que se trata de la divulgación libre de lo que quieras hablar. Y escogiste un tema, pero sí de esos que son míos, chile, mole y pozole sabroso, sí, nomás porque sería muy inadecuado mostrar la caguama, por eso me preparé un café, pero vamos a hablar de trauma y familia. A ver, es un tema denso, a lo que yo me dedico. Soy psicotraumatóloga, entonces de esto como, sé lo complejo del tema, pero no hay nada más rico que un invitado experto en esto pueda dialogar y mostrar a la gente un parámetro distinto al de uno, al que escuchan todos los días, de lo que es este tema que sí puede simbrar, más terminando las navidades y todos estos climas atmosféricos donde muchos están obligados a convivir con un sistema familiar que en los tiempos pasados
no les hicieron tanto bien. Entonces, a ver, mi querido Alto, te cedo la palabra. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se come el trauma y la familia? Ay, 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 Cuéntanos. ay, ay, ay. Muchísimas gracias, primero que nada, por la paciencia, como las diferentes razones, tiempos, que yo tampoco me acuerdo muy bien por qué no se dio antes, pero se da cuando se tiene que dar y aquí estamos. El trauma y la familia. Ok, es justamente, quiero empezar desde justo cuando me mandas la invitación. Venía yo de regreso de una reunión familiar de las fiestas. Claro que a veces es difícil quitarse los anteojos o las gafas ya del trabajo, desenfundarse de la piel. A veces yo me pregunto cuál es la piel, la real, la del psicólogo o la de Aldo. A veces se entremezclan cuál es el rol. Y vi muchas cosas que conectaron, por eso cuando me dijiste tema libre, ¡pum! Trauma de familia. Y mi labor de cotidiana es de psicoterapia, Ajá, estar escuchando, viendo, especializándome en esto. Y algo que hay muchos tipos de trauma, hay muchas formas en que se puede dar el trauma. Hay traumas naturales, un acontecimiento, una catástrofe, un accidente vehicular, cuando no tiene la intervención de un ser humano. Hay traumas interpersonales, hay traumas generacionales, que no nos vamos a meter en detalles, pero hay el estrés postraumático, que es el que más en la cultura popular tenemos más en boga o que tenemos más a mano, pero hay muchísimas formas en que se puede presentar el trauma y también va a cambiar en función del enfoque o el teórico que elijas para abordar el trauma. A mí me gustaría centrar mucho en una conceptualización puntual del trauma que se emparenta de manera muy natural con la familia, el trauma complejo. El así trauma es. complejo. ¿Qué es el trauma complejo? Podríamos definirlo, pero yo creo que me voy un pasito más atrás. ¿Qué es el trauma? Una forma de definirlo, de andar en casa o en fundado de civiles, vivir un evento que supera los recursos psicológicos, emocionales, al momento en que los vivimos. Es Es correcto. decir, estar en un estado de alta vulnerabilidad por un acontecimiento. Estos acontecimientos pueden ser únicos, un evento único, o cuando dejan mayor impacto es cuando son prolongados, crónicos y agudos. Es decir, el trauma es algo que sobrepasa los recursos psicológicos al momento en que me cruza. No tengo los suficientes recursos para poder afrontarlos. ¿En qué momento se puede vivir trauma? En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento se puede vivir el trauma, pero el momento en que mayor vulnerabilidad tenemos por varias condiciones, desarrollo fisiológico, biológico, estructuras cerebrales, del cerebro, es la infancia. Así Ese es. periodo es vital. Ok, ¿qué es el trauma complejo? Que creo que es la madre de todos los traumas. El trauma Ujú, complejo, ¿qué es? Es haber vivido una infancia llena de eventos, de sucesos traumáticos de manera crónica, aguda y ujú. prolongada y de manera intensa. Intervienen varios factores para que esto tenga un efecto más potente. Pero aquí entramos en un tema, voy a tratar de generalizar, aunque siempre Sí. se tiene que tratar desde la singularidad. Voy a Sí. generalizar para explicar, pero siempre tratamos de la singularidad, es decir, desde la historia de vida del paciente o de la persona a quien le aconteció. Un evento traumático complejo generalmente cuando tiene el impacto en la infancia por una definición, sucede en el núcleo familiar, Así es. principalmente. Habría que hacer una pequeña definición de familia. ¿Qué es la familia? La familia es un grupo de individuos que generalmente por un orden sanguíneo, que no como regla, va a estar viviendo en comunidad. Ujú. ¿Es la única forma que se puede tener una definición de familia? No, hay muchísimas, más en el mundo. Muchísimas. Ujú. Muchísimas, biparentales, Lo monoparentales, sé. ensambladas, hay muchísimos tipos de familia. Y en función del tipo de familia, definimos por sus características. ¿Quién está presente? Una familia monoparental, hay un solo cuidador, un solo madre, padre, abuelo, tío, alguien que está como en jerarquía. La familia tiene posiciones jerárquicas, sí tiene posiciones Sí. jerárquicas y generalmente obedecen a una virtud cronológica biológica, es decir, los padres por una consecuencia obvia son mayores y cuidan a los Los hijos hijos. y las Ujú. hijas. Ok. El trauma complejo generalmente se desarrolla en la familia o con los cuidadores. Así es. Y una definición un poco dulce, edulcorada,
pero no por eso menos real de la familia. Es un núcleo de individuos donde te sientes contenido, protegido, seguro, donde tienes apoyo emocional, donde se transmite la cultura, donde se transmiten valores, donde te sientes protegido de cualquier índole, psicológicamente, emocionalmente, de lo que gustes y mandes. Ok, por lo tanto, esa es la definición de almíbar, es la decisión de, Ajá, la definición dulce, lo que bonita. sería lo ideal. Sí, la de museo, la que Ajá, vas viendo en los cuartos de museo, pero que generalmente solo es una entelequia, algo que, que sirve para como esquema de referencia, un esquema de referencia de qué es como una la familia. foto de gobierno de lo que Ándale, la debería de foto. ser la población. Es- esa es la ideal, esa es la familia ideal. Sin embargo, y tú también lo sabes por tu trabajo, que eso es lo menos común y Es también lo sabemos, correcto, y lo sabemos por nuestra carne propia, que es lo menos común. es Es lo correcto. menos común una familia edulcorada, dulce, donde todo sale bien. Generalmente la condición humana es cometer errores y de Así eso no es, está exento la cualquier familia. individuo, quien Ujú, guste, mande y por supuesto una familia. es Es decir, correcto. cometer errores. Sin embargo, hay de errores a errores, hay de situaciones a situaciones, hay cuestiones que son crónicas y prolongadas. Es decir, Así es. un día perdí el control con mi hijo y levanté la voz o lo jaloneé, es entendible. Es decir, en una Ujú, situación, ahí sí necesitamos que haya culpa, reparar, sentirse avergonzado para hacer algo. Pero cuando vives una situación de indefensión de cualquier tipo, ya sea violencia física, negligencia, abuso sexual, abuso psicológico, de forma prolongada, sistemática, empiezan los problemas, empieza a haber conflictos, empieza a haber consecuencias. Porque uno de los elementos que más impactan en el trauma complejo, cuando generalmente es la familia, es la cercanía de las personas que generan el trauma. Es decir, así es. mientras más cercano es la persona que me generó el evento traumático, es más complejo trabajarlo, es más difícil tramitarlo. No es lo mismo que sufrir un abuso sexual, que en cualquier situación es terrible, únicamente lo trato de explicar, de parte de un vecino, de parte de alguien, un evento único en la calle, que vivir un abuso sexual por parte de mi padre o de mi madre, de De mi una. abuelo constante, sí. Sí, 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 Ujú, claro. Y tristemente el abuso sexual infantil es concéntrico, es decir, es el correcto. círculo más cercano son los que están involucrados. Así es. Los padres, la madre, el abuelo, hermanos, tíos, Primos. Ujú, primos. Y una de las cosas que, extendiendo un poquito en el abuso sexual infantil, que más duele es el sentirse traicionado. es correcto. Después, el sentimiento de traición. Se supone que tú deberías cuidarme, se supone Ujú. que tú deberías estar pendiente de mí, se supone que tú eres la persona que me va a proteger y después sucede esto. Y esto en el abuso sexual es una de las cosas más complejas de trabajar, la cuestión de sentirse traicionado. Claro que todo lo demás, es un tema sumamente espeso que tiene muchas filigranas, muchas Claro. capas. Muchos de los pacientes que ustedes, mi querida gente, no deberían de sorprenderse, pero tal vez muchos se sorprenderán. Vienen por cuestiones de amor, ¿no? De rupturas. Y a lo largo de sus sesiones, la mayoría termina revelando que fueron abusados de alguna u otra manera en la infancia. Esto es una constante, no nada más en México, los que atendemos a nivel latinoamericano, es parte como del constructo de atención. La mayoría viene de una tipología de abuso y es muy complejo el tener que entender como individuo, dejen la palabra paciente como individuo, que muchas de las consecuencias que este trauma deriva tiene que ver con tus conductas actuales de adulto. Ujú. Y es bien difícil la confrontación del pasado, la confrontación de los hechos. La mayoría dice, mi querido Aldo, sí, sí me dolió el abuso sexual, o sea, sí es algo que me ha roto, pero creo que lo que más me ha destrozado es que no hubo nadie que me protegiera, que no me Ujú. creyeron, que no me contuvieron, que no me abrazaron, que no me defendieron. Si Sí, me hubieran claro. defendido, yo creo que no estuviera así. O sea, es que es un ciclo de fragmentación terrible, mi querido Aldo. Y eso con cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de alcohólicos, ¿no? Y de una infancia adversa y duró muchos años. O sea, la mayoría de mi infancia y de mi adolescencia estuve expuesta a eso.
Y cuando lo entiendes, cuando lo estudias, cuando lo procesas, cuando lo trabajas, que es mucho tiempo de tratamiento para poder entender uno como psicólogo. Imagínate, mi querido Aldo, la población común, ¿no? Que no tiene esta información cercana ahorita gracias a la vida y a toda la exposición de lo que es la difusión de todo este tipo de aplicación y de esta problemática, pues podemos hablar de esto libremente, pero qué demonios, hace 10 años no Mm. podíamos tocar estos temas tan álgidos, tan fuertes. Justo el momento histórico, creo que tocaste un punto importantísimo, el momento histórico y el acceso a información que tiene ha tenido muchas consecuencias, todos los movimientos o los cismas Mm, culturales, ideológicos que está habiendo, el feminismo, las cuestiones de movimientos que han tenido un impacto, sí, tienen un papel muy importante las redes sociales y la manera en que se difunde de manera masiva la información, los podcasts, tu programa, la misma página que trabajo, donde vamos teniendo. Y esto también lo hacemos de una manera masiva, pero también se hace en las sesiones individuales con la psicoeducación, darle información, porque como tú dices, no todo el mundo tiene por qué saber tanto conocimiento técnico. ajá, Muchos pacientes tienen de una manera muy intuitiva, claro, ciertas ideas que tienen un equivalente conceptual desde la psicología, de la psiquiatría, y que cuando entienden exactamente qué están pasando, es que no entiendo este malestar, o no entiendo por así qué me es, quedaba paralizada cada vez que había un abuso, y se enojan, porque es muy común en de las respuestas ante el evento traumático, así es, paréntesis, ante un evento traumático, hay tres respuestas: atacar, huir, o paralizarte. Y son paralizar. biológicas, son Ujú, biológicas, son biológicas. Tienen que ver con sistema límbico, tienen que ver con neocortes, tienen que ver con una cuestión de, partiendo del hecho de que somos una especie de mamífero que tiene una capacidad diferente a los demás seres vivos, que es el neocortes, funciones ejecutivas, que ahí donde viene la capacidad de abstracción, la capacidad de lenguaje, la capacidad de pensar y analizar la información, que eso es hasta donde se sabe hoy lo exclusivo de la experiencia humana. Y ahí donde radica el problema, porque lo hace sumamente complejo, poliédrico. Cuando tenemos la capacidad de movernos, deslizarnos en pasado, futuro, futuro. recordar, Ujú, y también tiene que ver justamente con los eventos traumáticos. Los eventos traumáticos no tienen el mismo impacto en nosotros que otro tipo de seres que comparten mismas estructuras cerebrales similares. es correcto. O sea, ok, el abuso sexual, pues, y hay una cuarta forma de reaccionar que es exclusiva de los humanos: halago o Halago. hacerte Ujú, amigo del agresor, que es ujú, todo esto tiene como objetivo sobrevivir, es correcto. sobrevivir, Ujú. sobrevivir. Es decir, y ahí es donde entra el problema. Adelante, perdón, perdón. No, 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 no. De hecho, no te iba a interrumpir. Ah, ok, De hecho, quería perfecto. que lo repitieras. Realmente es sobrevivencia. Sí, claro, 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 claro. Sí. Y hay que pensar que el cerebro funciona bajo un principio biológico, y biológico que tiene que ver con lo económico, económico en el sentido de distribución de Ujú, energía, no en el sentido monetario. El cerebro tiene un sentido económico, es decir, aprende en la primera etapa de nuestra vida de todo lo que recibe. Por eso la familia es tan importante, cómo se correcto. resuelven problemas, qué pasa, todos los estímulos y cómo se van generando respuestas defensivas para sobrevivir. Y es donde entra el problema, porque aprendes en un entorno familiar donde sufres varios tipos de violencia. Vamos a poner un ejemplo: tu cerebro se acostumbra a estar lleno de cortisol, de adrenalina, es decir, todo lo que tiene que ver con respuestas estresantes, Es estar correcto. constantemente. Vamos a imaginar una situación donde sufro violencia de mi padre física. No nos metamos en más complejidad. Constante violencia física durante toda mi vida. ¿Qué cosa aprende mi cerebro? Primero, a estar siempre alerta, Ujú. hipervigilante, estar Hiper. observando. Y cuando sucede esto, son personas que detectan muy fácil los cambios de ánimo por De medio los demás. Oh, claro. Sí, claro, porque su cerebro aprendió alerta, ve cómo Ujú. está, amaneció de mal humor, detectan tonos de voz, detectan cambios en la fisionomía: hoy está de malas, no, no voy a hacer nada. Es decir, aprenden a defenderse. Pero en este mismo ejemplo, que nos va a ayudar a entender más cosas, creo que se paró. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Tú me Perfecto, escuchas? perfecto, sí, 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 se congeló un segundo. Ok, este cerebro aprendió a defenderse vigilando, ejemplo, vamos a quedarnos ahí, y por lo tanto, una vez que sale de este núcleo familiar, ya está mejor. Si no se trabaja, si no hace algo para hacer, primero tener el grado de conciencia que la forma que actúa, es decir, esta hipervigilancia siempre atenta a la intención de los demás, se puede llevar ya su vida
que ese es el problema, que se queda el cerebro de cierta manera programado para actuar de cierta forma y le va a pasar con su jefe, con su pareja, que cuando escuche un tono de voz específico que se relacione en su cerebro con el tono de voz que usaba su papá cuando estaba enojado, ¡pum! O sea, la amígdala, Se va a disparar. se va a disparar, que la amígdala es como la alarma sísmica, Sí. la alarma sísmica del cuerpo que dice peligro, 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 es la parte más directa, es una de las partes más arcaicas. Ujú. Y en el estudio del trauma psicológico, la amígdala es fundamental entenderla, es una de las partes más Así es, arcaicas que tenemos como especie en términos filogenéticos, es decir, así en es. términos evolutivos, biológicamente, la amígdala es directamente del tallo cerebral. Peligro, peligro. Hay muchos sistemas de emergencia en el cerebro, pero el más arcaico y por lo tanto el más directo es peligro. Y es la amígdala, perdón, que avisa peligro, prende las alarmas y inhibe, que ahí es donde entra la parte más, que nos va a ayudar a entender más cosas, inhibe todo lo que es lo prefrontal, Lo prefrontal. las funciones más racionales. Por eso cuando alguien, no sé si te acuerdas que en la pandemia habían esta Lady Pizza, Lady esto, Ajá. Lord esto, personas que perdían el control en medio de algo y la gente trata de calmarlos, espérate, se activó la amígdala, está en modo ataque, en modo, no va a se inhibe la parte más racional, porque la amígdala está diciendo, hay peligro, defiéndete, ataca. Acuérdense que las cuatro formas de reaccionar, hay gente que tiende más a atacar y son los que... Ujú. O algo muy cotidiano, mi querido Aldo, es cuando se critica o se juzga, por ejemplo, la violencia intrafamiliar en cuestiones de mujeres. Y muchas mujeres o hombres, lo que sea, o la población dice, pero ¿cómo es posible que se quede? O estos juicios Sí, tan, claro, tan erráticos, ¿no? De, claro, es que también a ella le gusta esta vida o a él le gusta esta vida, porque también hay hombres violentados, ¿no? sí, claro, Y no, o sea, el quedarte, el permanecer, es una réplica de la sobrevivencia que tuviste claro, que claro, claro, proceder desde la infancia. O sea, no me estoy quedando porque quiero, me estoy quedando porque mi cerebro, mi corteza prefrontal, que es la que me ayuda a tomar decisiones, donde controlamos impulsos, etc., 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 me está diciendo, por favor, quietecita, no te muevas porque te mueres. Si claro. tú te vas, pierdes la vida, pierdes a tus hijos. O sea, eso es la importancia de lo que tú estás diciendo en términos de la realidad en la que vivimos, mi querido Aldo. O sea, o actúas de una manera tan impulsiva como lo que tú decías de las ladies no sé qué, Lady Tamalera, Lady Caguamera y Lady todo lo que Los sigue, lores ¿sí? también. Y también para las personas que quedan paralizadas por años en un ciclo de violencia interminable, pero no es porque les guste, es porque no tienen las herramientas, las fisuras neurofisiológicas, no les permite accionar de otra manera más que de la única forma en la que sobrevivieron durante años. Sí, 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 es correcto. Gracias por ahondar en esta parte, porque creo que se emparenta muy bien con lo que estamos hablando, la cuestión de cómo desde afuera podemos generar un juicio que generalmente es de valor, un juicio moral, y a veces el analizar situaciones particulares desde la moralidad no es un análisis, sustituye el análisis, porque lo moral es binario, bueno o malo. Y no se meten en la experiencia humana que generalmente es compleja y por lo tanto tiene tonalidades. No, difícilmente una observación moral va a ser un análisis cierto. Hay personas que se quedan en situaciones de violencia por muchos factores, incluyendo el económico, incluyendo su historia de vida, que es un poco donde nosotros nos estamos centrando, el que aprendieron que las personas, comillas, que te aman, papá, mamá, Te lastiman. te violentan. Es decir, es parte de la dinámica y se normaliza. De nuevo el cerebro entiende, esto es lo normal, es lo normal. O sea, por lo tanto, cuando encuentro una pareja con actitudes similares, digo, pues sí, esto es lo normal, aquí me tengo que quedar. Y súmale un sistema cultural, machista, vamos a decir, Sí, hablar claro, vamos a hablar claro, un sistema, y que claro. como tú lo dijiste, esto es muy latinoamericano, y me atrevo a agregar, en lugar de latinoamericano, iberoamericano, y me atrevo Ajá, un poquito más para allá, sí, occidental. Es sí, muy occidental. No, no es exclusivo, pero estadísticamente se nota cómo este tipo de patrones de violencias, tanto sexual, familia, todo este tipo de cosas, está marcado en Latinoamérica. sí. Hay un índice muy marcado. Y claro que tiene que ver con una cultura machista.
Claro que tiene que ver con eso. No es la única explicación, pero ahora nos regresamos de nuevo a lo psicológico. Y me regreso de nuevo a las formas de reaccionar ante un evento traumático. Vamos a abordar algo que me encuentro mucho en las sesiones cuando trabajamos abuso sexual en la infancia. Hay mucha culpa y vergüenza por haberse quedado paralizados en los Ay, sí. constantes eventos de abuso sexual. ¿Y por qué? Cuando no tienen esta información que esta fue la forma en que su cerebro aprendió a sobrevivir, porque es una reacción biológica, embotamiento. Piensen en las gacelas, piensen en todos los mamíferos que vemos en las caricaturas que coloquialmente dice hacerse el muertito. Es Ajá. decir, hacerse el muertito es embotamiento, es decir, paralizarse, Ujú. el sistema respiratorio, cardíaco se va a lo mínimo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Ok, en los humanos, cuando sucede esto, un abuso sexual, ejemplo, y se quedan paralizados, generalmente la primera forma en que reaccionamos en la infancia ante una situación traumática y que después se va repitiendo en diversos momentos, es el tipo de reacción que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Si me permites un ejemplo, en una situación con alguna paciente, vivió diferentes tipos de abuso sexual en su infancia y se quedaba paralizada. Y ya siendo adulta le pasaba lo mismo y estaba muy enojada con ella misma, sentía mucha vergüenza porque se responsabilizaba. Es que yo no hice nada, ya era una adulta, ya podía defenderme y no hice nada. Cuando empiezas con la psicoeducación y le expones todas estas cosas, viene una especie de remanso, empieza a ver, yo le digo, empieza el camino a la cura, empieza el camino La autocompasión. a compasión y entenderse, y entender que no era su culpa. Y después viene un proceso donde el caminar terapéutico viene la ira, viene Sí, mucho enojo, y ahí donde, bien, porque el enojo activa. O así es. sea, el enojo activa y ya empieza otro tipo de trabajo. Pero mientras están con la vergüenza, la culpa, es que si lo digo, va a decir que yo, porque yo no hice nada, porque no me defendí. Todo esto, justamente todo este tipo de prejuicios que no hacen más que culpabilizar o responsabilizar a las víctimas de Si lo abuso. digo, mi familia va a colapsar, voy a causar un problema familiar tremendísimo, ¿cómo le voy a decir que mi hermano abusó? O sea, uff, o sea, la culpa y la vergüenza a grado patológico, que es no la culpa y vergüenza común, la que sentimos todos los seres humanos por acontecimientos comunes. Claro, Mi querido Aldo está hablando de la culpa y la vergüenza que realmente tienen que ver e intervienen con una persona que le impiden tomar decisiones, sentir de manera adecuada, no les permite la regulación, no les permite tener una vida plena, realmente son patológicas, son pensamientos persecutorios que los invaden, haciéndolos responsables durante muchos años, mi querido Aldo, en la jaula de la corresponsabilidad, aunque no hayan participado por voluntad. Este método de sobrevivencia hace que el paciente crea que de una u otra manera el haber guardado silencio o el ser familiar directo o el tener que soportarlo durante años lo hace copartícipe del delito, ¿eh? O sea, lo hace copartícipe del evento. Y es tremendísimo porque tratar de explicarle y enseñarle, como tú lo dices, con la psicoeducación al paciente que así no es, luego viene la liberación que desata todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Y bueno, también cuando terminas procesos son bien bonitos. Es bien bonito el precioso. resultado. Sí, sí, tenemos un oficio precioso, un trabajo hermoso Sí. que conlleva, ay, es complejo, estamos hablando de abuso sexual en cuando se toca ese tema, pero después cuando ves cómo va el paciente cambiando, cómo va teniendo nuevos Sanando. recursos, Uh -huh. va generando nuevas formas de interpretar lo mismo, y esto no queda solamente en la sesión, sino se ve plasmada en su vida diaria. Alguna paciente me decía, es que empecé hasta a ganar más. O sea, Ajá. pues claro, yo les digo a veces a la paciente, es que si estamos trabajando, a veces el abordaje, muchos pacientes, tú hace rato lo decías, llegan con una petición, vengo porque me engañó mi esposo, mi Sí. esposa, y muchas veces eso reactiva conflictos de la infancia. Y muchas veces la forma de abordaje es el tentáculo y no la cabeza. Uh Es -huh. decir, el tentáculo es por lo que vienen y muchas veces se enfocan en el tentáculo. Tengo ataques de pánico. Ok, se Sí. reactivaron. No los tenía desde que tenía 12 años. Y te vas Uh a los -huh. 12 años y vas a tratar y ves todo el historial de trauma complejo o de eventos traumáticos y vas entendiendo. Esa es la cabeza. Muchas veces la gente, más bien, perdón, muchas veces en psicoterapia se aborda el tentáculo y no se van al origen. Y
justamente cuando empezamos a trabajar, le digo, esta es una mesa que tiene una pata de lado, De pero lado. Ujú. empiezas a trabajar, levantas la mesa y de pronto se deja de caer el agua de este lado. Es decir, impacta en toda tu vida cuando entras al núcleo, el epicentro del conflicto, que no es una regla, pero muchas veces, y aquí entra un libro canónico para mi punto de vista de Judy Herman, que se llama Trauma y Recuperación, que ella es la precursora del término trauma complejo, que es un libro precioso y que lo desarrolla, la primera parte, si me permite, la primera parte Claro, del libro aborda, hace un desarrollo desde los diferentes momentos en que se ha abordado el trauma y llega un cisma en el estudio del trauma cuando se aborda desde el género, todos los tipos de violencia que viven las mujeres y cómo estuvo velada esta violencia. Cuando se entra a trabajar, incluyendo Judy Herman, empieza a descubrir elementos del trauma complejo, que era algo que estaba velado. Es que el estudio del trauma, de cierta forma, como tú dices, está en lo oscurito, a nivel familia, a nivel individual, por la vergüenza, la culpa. Esto también aplica a nivel humanidad. Pues, el estudio del trauma se conoce desde hace mucho, las muchísimo. consecuencias, la famosa neurosis de guerra, es decir, ¿qué era trauma? Eran eventos traumáticos, pero por diferentes razones, muchas veces políticas, económicas, se apagaba, se dejaba de lado, Se silenciaba. se silenciaba, mejor una risita nerviosa, vamos a voltear a Ujú. otro lado para no incomodar a nadie, mejor que parezca que todo está bien. Es decir, Judy Herman en recuperación, trauma y recuperación, perdón, aborda de manera fabulosa todos estos temas y lo desarrolla. Y ahí viene qué es el trauma complejo, las diferentes formas y mucho de lo que estuvimos hablando también, poniendo como biopsia o botón los abusos sexuales, se replican los mismos fenómenos en otros tipos de eventos. Golpes, humillaciones, y por humillaciones ahí se desprenden una serie de ramas de física, obligarte a hacer cosas a cambio de comida, De hasta comida. Ujú. sí, o sea, cosas tremendas, tremendas. Y vienen también los mismos tipos de respuesta. Y llega a haber otra cosa que llega a pasar en este tipo de cosas, también en el abuso sexual, es que los niños y las niñas empiezan para sobrevivir y para mantener el sentido de su existencia, llegan a generar una imagen de ellos mismos negativa. Es Así decir, es. es mi culpa, mi papá son buenos, hay algo mal en mí, y si hay algo mal en mí, por lo tanto lo puedo tratar de hacer diferente. Soy un niño o una niña mala, por eso me castigan, por eso me golpean. Y ahí empieza también otro fenómeno fabuloso que es sumamente extenso, la disociación, La disociación. las fragmentaciones. Es decir, que son formas, de nuevo, que el cerebro aprende, siempre se trata de sobrevivir. De sobrevivir. Pero en psicoterapia vamos a trabajar que esa manera que aprendiste a sobrevivir en la infancia te sirvió, pero ya no es funcional en tu vida adulta. Y es donde se tiene que trabajar porque vienes con los mismos recursos que usabas en la infancia. A través de la atención de psicotrauma en atención especializada en adictos, solamente como para marcarles una referencia de lo amplio que es este ámbito, de todo lo que abarca el trauma complejo en la aplicación y en la atención, pero sobre todo en la problemática social que estamos viviendo, mi querida gente, porque eso es lo que queremos focalizar. O sea, el tema es la divulgación de, hey, abran los ojos, puedes estarlo pasando tú y si hay una manera de atenderte que sea eficiente, porque también los pacientes vienen de un montón de psicólogos y no es que el psicólogo no tenga una eficacia real o que no esté bien preparado, sino que no tiene esta preparación especializada para atender esta área de conocimiento que puede ayudar a aliviar el síntoma tan agudo que tienen muchas personas. Pero en cuestión de adictos, ahorita que estabas dando como esta explicación, ¿no? De la sobrevivencia, de las partes o de la focalización que se ha dado de la atención en la adicción es pacificada y contrarrestada a la conducta. ¿Sabes? En cómo quitarle el hábito y reemplazarlo por hábitos más saludables. Pero cuando se omite toda esta historia de trauma, toda esta secuencia que la mayoría de los adictos ha tenido que vivir, hay que tomar esta posición de poder analizar desde lo profundo cada herida
que se formuló a través de estos impactos repetitivos y cómo estos afectaron bastantes áreas que hoy se transfieren en un diagnóstico erróneo. Mucha gente viene con diagnóstico de ansiedad, viene con diagnóstico de depresión, viene con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Y cuando uno puede ver a través de la vida del paciente, cuando uno está atendiéndolo, uno entiende que no es un diagnóstico, que la depresión es un síntoma, que la ansiedad Ujú. es un síntoma, Claro, que claro. todo eso es un síntoma. Tú tienes trauma complejo y el trauma complejo tiene que mandarte un montón de sintomatología para que tú puedas sobrevivir. Muchas veces, esto se los digo Ujú, a sí, mis sí, pacientes sí. adictos, muchas veces tu adicción dijo, güey, compa, ¿sí? La motita te ha salvado la vida durante años, nomás que nos pasamos, ¿sí? Ya no lo ocupas, ya estás pidiendo Sí, ayuda, claro, vamos claro. a desmontarnos del viaje. Sí. Pero agradecele a la mota, agradecele a eso. Y me dicen, pues que la primera vez que me lo dicen, vato, si no te hubieras anestesiado durante tantos años, ya te Claro, hubieras claro, tronado, claro. güey. ¿Sí? Ya te hubieras tronado. No hubieras podido soportar tu realidad. Y cuando tú le das una vertiente, cuando abres la ventana de tolerancia a tu paciente, cuando le enseñas a visualizar que eso por lo que se ha sentido perseguido, culpable, que ha hecho que tenga conductas disruptivas severas, realmente fue su metodología de sobrevivencia, se empieza a ver con más amor, mi querido Aldo. Se Sí. empieza a recontar con algo que estamos perdiendo como personas, que es la compasión. ¿Sí? Así mismo. Entonces, eso es para que tengan más nobleza con ustedes mismos, mi querida gente. También los trastornos de alimentación, la dismorfia corporal, toda la autoexigencia. Si tú vienes de un ambiente repetitivo, de una infancia adversa, como lo podemos resumir, todo lo que hemos resumido lo Sí, podemos sí, resumir claro. en esa palabra, infancia adversa, ¿sí? Date la oportunidad de analizar tu historia de vida, de ver que mucho de las cosas por las cuales te has culpado, por muchas de las cosas que te has castigado durante muchos años, realmente, posiblemente, muy seguramente, mi querido Aldo, es lo que nos ha salvado el pellejo, ¿eh? Qué bonita forma de verlo, o sea, de darle el reverso justamente de esta Sí, manera y que sí, que esto que a veces por diferentes razones estigmatizamos o no profundizamos en un análisis, o simplemente pues no todos tienen que tener esta información o esta psicoeducación, porque no todos son psicólogos, no todos tienen acceso a la misma, no todos les interesan, porque algún paciente llegaba porque se preocupó de que su mascota, que ama mucho, ujú, hizo algo y la agarró con fuerza que se dio cuenta, la soltó y dice, ujú, y llegó por eso. ujú. Era al inicio, me decía, vas a ser como mi coach. Pues Sí, ya sabes que tú seguramente te pasa que la menor tasa bueno, a mí me pasa, la menor tasa de personas que llegan a psicoterapia conmigo son varones, sí, y llega un varón heterosexual con toda sí. esta carga de los hombres somos fuertes, y cuando me dijo, ¿vas a ser mi coach? No dije nada. Tú, sí, yo soy lo que quieras. Vienes a terapia, y eso es un gran paso. O sea, Así es. estás buscando ayuda. Y no tienes idea lo precioso que ha avanzado, o sea, y reconocer que ese botón que le puso la alerta a él tenía una conexión con mucha Sí, ira, pero que no tenía que ver solo con eso, ese era el tentáculo. Te vas a su historia de vida, tenía que ver con su padre, con ta, 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 ta. O sea, muchas cosas. De nuevo, había vivido muchos tipos de traumas relacionados vinculares, traumas vinculares. Es decir, había sufrido una cosa que afectaba en su vida diaria y no es solo el perro, ta, 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 ta. Era hermoso cuando de pronto se rompe en llanto y se siente tan bien él. así es. Dice, qué rico. Pues no se lo permitía, no se lo Así es. permitía. O Entonces sea, ya te cambia de coach sí, a ya no lo Mr. a Mr. Terapeuta, ¿no? ya Te habla, dices, muy bien, lo estamos haciendo muy bien. En estas fechas post-navidades, fíjate, mi querido Aldo, no sé si te pasó, cuando yo no descansé, siempre trabajo porque creo que es uno de los periodos más complejos para mis pacientes, bajo el ritmo, pero no paro. Pero muchos pacientes obviamente se van de vacaciones o tienen estas reuniones familiares, se dan este break. Pero yo no paro porque una de las razones por las cuales no me tomo en estas fechas una pausa
es porque sé que la mayoría de mis pacientes vienen sumamente movidos en la cuestión emocional y en todos los aspectos. Y no voy a abordar el tema de Navidad porque ese ya pasó la época de Santa Claus, estoy hablando de la post-Navidad, que estamos todavía en el periodo de enero y febrero, que un paciente normatizado se tarda en regularse. ¿Por qué es que quedamos tan afectados, no? Es porque justamente cada vez que tenemos que vincular con la familia, cada vez que tenemos que tomarnos el cafecito o cenar con esa mamá que ya te dice, mijito, ¿cómo te ha ido estos días? ¿Cómo ha estado el trabajo? Ay, mi vida, ¿quieres otro platito? Y tú dices, sí, ma, y te lo embutes. Y de repente viene un recuerdo de la infancia donde ese no era el trato, sino, ahora te lo tragas, mi cara. ¿Sí? O sea, ¡shum! Y vienen con esta doble señalización, ¿no? De decir, bueno, yo sé que ya están envejecidos, ya no son igual, pero Sí, no claro. puedo evitar sentir ira o estar hostil cada vez que estoy con ellos y me siento tan culpable por no poderlo disfrutar, pero es que no puedo evitar sentir esto Amígdala. que siento, Ahí está, ¿sale? O se sea, prende la amígdala. sí, o sea, para los que más o menos sintieron eso en sus reuniones, perdónense, tiene un porqué, ¿sí? Es inevitable que la resonancia de nuestros recuerdos, que los ecos, yo siempre le digo, los ecos siderales de nuestro dolor infantil, no empalmen nuestra vida presente, mi querida gente. ¿Sí? A veces nuestras áreas cerebrales son maravillosas, por eso yo creo que soy tan ferviente en este trabajo y en este estudio, ¿no? Porque realmente tienen un trabajo excepcional en borrarte la memoria mucho tiempo. Pero, oigan, como cualquier esfuerzo sobrenaturalizado, también se cansa. ¿Sí? Y Claro, al sobreestímulo te van a arrojar este tipo de emociones, aunque no vengan a través del recuerdo, pero tu cuerpo lo habla, tu cuerpo lo claro. siente, tu cuerpo sabe cuando ahí hubo hostilidad, hubo violencia y no puedes evitar no sentirlo. Hay un libro precioso de trauma de Van der Sat, se me va el apellido del autor, pero es El cuerpo lleva la El cuerpo cuenta. lleva la cuenta, Y sí, es precioso, sí, justamente esto que hablas, el cuerpo reacciona, porque de nuevo, la amígdala y la ansiedad no es cerebral, la ansiedad es biológica, es del tallo cerebral, porque es el sistema que nos dice que algo nos pone en peligro. Es decir, justamente, sí, estas épocas, yo ya lo tengo bien checado, de octubre a diciembre, yo como soy de rendimiento compulsivo, que son fruto de mis traumas, sí, lógicamente, necesito estar trabajando, tengo que trabajar, vengo de... sí, Claro que no todas las personas con vocación vienen de un evento traumático, no, 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 no. pero muchos buenos terapeutas creo Ujú, que han vivido y saben lo que es ujú. estar un poco rotos, Así el es. haber padecido, sentir dolor. Es decir, claro que entiendo, pero diciembre, hay muchos estudios sobre esto. Tiene que ver justo las condiciones climáticas, el Sí, ambiente, se vuelve, por una condición únicamente climática, se vuelve un poco una tonalidad más gris en algunos sí, lugares, no en todos, pero también tiene que ver la carga simbólica y el peso cultural de estas fechas. Hay gente que se pone muy mal y muy se mal. agotan porque voy a convivir con mi agresor, porque no tuve una Navidades en mi infancia como yo quería, porque sí, otro clásico que todo está bien uno de los miembros de la familia cada 24, cada 31 hace algo para que estalle la Ah, fiesta. sí, O sea, es decir, no le significa o no tienen un ropaje simbólico y emocional, psicológico relacionado de forma positiva. Y esta es la misma lógica para los que a veces se preguntan, ¿por qué no me gusta mi cumpleaños? Pregúntate cómo te los pasabas en la infancia. Claro, de eso. nuevo, el cerebro también lleva la cuenta. El cerebro no olvida. Se acuerda aunque tú no te acuerdes. O Así sea, es. hay otro tipo de memoria, no solo la implícita, o Ujú. explícita, hay muchas formas de recordar, hay formas de recordar corporales, que de nuevo, volviendo a personas que han sufrido abuso físico o sexual, hay que los tocas de cierta manera o cuando están teniendo intimidad, se reactiva desde el cuerpo y entra, ¿qué me pasa? Es complejo. Vaya, acérquense a un profesional, busquen ayuda. Es muy, muy válido. Gracias al mundo en que vivimos, la cultura de la psicoterapia ha sido quitado
se ha desestigmatizado, Sí, ha dejado de tener una carga tan peyorativa que a veces se le daba en la cultura popular. Hoy las nuevas generaciones creo que vienen con cosas tan liberadas, ampliaron la caja del mundo en muchos sentidos, donde entra más gente, incluyendo gente que se siente cómoda buscando ayuda. es Yo creo correcto. que es precioso, un regalo precioso del momento en el que vivimos. Así es, mi querido Aldo. Ya estamos llegando como al cierre del No programa. ¡Ay, seas qué buenísimo así. programa! Yo iba por ¿Sabes la qué? botella de Les vino, la encantan de hablar caguama. de trauma a mis invitados, pues les da cuscús, ¿sí? No, también puedo entender como por qué, pero qué bonito. Pues sí, sí, es que todos tenemos de alguna forma experiencias desagradables y muy seguramente hay muchas personas que ahorita están cayéndole 20. Qué Uf, bueno, para eso, qué bueno que existe este programa para eso, que difunda todo este tipo de información. así es, mi querido Aldo. Mira, voy a cerrar con esto. ¿Sí? A lo largo de mi trayectoria, desde que yo era estudiante, cada quien tiene sus razones por las cuales estudiar psicología. Yo venía de una línea de primero estudiar filosofía porque primero quería entender el pensamiento, ¿no? Yo soy bien pacheca. Pero fíjate, yo primero me metí a psicología un semestre y dije, no, ni madres. Yo no puedo con esto hasta no entender el pensamiento, ¿no? Sí, Y me fui a Zacatecas a estudiar filosofía, después regresé y terminé mi licenciatura de psicología y de ahí pues a especializarme, ¿no? Pero cuando encuentras un porqué desde el fondo de una decisión y un amor por la vocación, cuando puedes ver al ser humano no como un producto de sustento, no como una mercancía que me va a dar a mí la subsistencia, puedes disfrutar arduamente este camino tan cansado. Yo hoy, justamente hoy, mi querido Aldo, he sentido el peso de mi profesión en todo mi cuerpo, ok, muy cansada. Y me decía mi mamá hace ratito, ¿no? Me decía, ¿cuánto tiempo vas a durar así, no? Cuando claro. yo crea que he saldado la deuda de todos aquellos que salvaron mi vida. Lo hago con amor. O sea, esto es a ímpetu personal, o sea, esto lo hago todos los días, aunque me sienta muy cansada. Creo que hay muchas personas que se sintieron muy cansadas y que con una charla, un libro, pagándome la colegiatura, sacándome de mi casa, salvaron mi vida. Y vale la pena cada vez que uno acciona y que ve a una persona dejar de sobrevivir para empezar a vivir una vida plena. Y eso es maravilloso, porque en carne propia, como profesional, como mujer, como madre, como esposa, como hija, puedo garantizar que hay esperanza de vida, mi querido Aldo. Sí, claro. Que hay, si hay mucha porquería en el mundo, por supuesto no la vamos a negar porque no la voy a romantizar, pero también hay cosas Sí, maravillosas que vale la pena vivir. La existencia lo vale, cada minuto, cada segundo. Y es un placer para mí poder conversar y así le llegue a una persona, mi querido Aldo, a una sola persona, y que esto que tú y yo hoy dialogamos pueda animarle a pedir ayuda o a tener un poquitito de luz en su calabozo, tú y yo ya la hicimos hoy. Ya nos merecemos nuestra copita de vino y jalo, salud por esta noche. Y jalo. agradecerte porque has tenido una participación sumamente maravillosa. Has concretado casi un curso en una hora, informando asertivamente a mi querida gente, a tu querida gente, que espero que le llegue esta información. ¿Y qué te puedo decir? Pues muchas gracias. Que la vida te lo devuelva 10 veces 1000. Ya me ¿Con qué te devolvió vas, mi querido Aldo? ¿Con qué cierras el programa? con la alegría de haber compartido con alguien que igual es apasionado, que no, ni cuenta me di que ahora se fue el tiempo y que es un gusto y me siento muy honrado que me hayas invitado y muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, a quienes nos escucharon y creo que queda grabado. Y estoy Sí, a sus órdenes. Tengo una página de trabajo en Facebook, es psicólogo Aldo Molina y quien guste seguirme, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Cristal, por la invitación. Qué gusto hasta que se nos hizo. Ojalá que se repita.
va a quedar grabado en tu muro de psicólogo, que la mayoría de los que tengo aquí te siguen, o sea, si eres famosilla, mi querida Aldo. Todo el día, muchos lloramos cuando te cortaste tu barba, pero sí te ves guapo. Gracias, gracias por el blog. Va a quedar en YouTube, que te pasaré los enlaces, va a quedar en Spotify, porque también nos escuchan en 17 países, gracias a Dios, en toda Latinoamérica y en España. Tenemos gente que nos sigue, nos apoya. Entonces va a quedar en formato podcast, que también es tu producto. Yo siempre digo, yo no hago psicomorfosis, yo solo soy yo la parlanchina que invita gente. Este programa es de cada uno de mis invitados, y se promocionará tu página en agradecimiento. Este programa es tuyo, más que Muchas mío, gracias. es tuyo, y la próxima semana vendrá del que viene. Eh, lo único que yo hago es agradecer su sabiduría y su participación en pro de nuestra gente. Ojalá que algún día podamos ver el resultado de nuestro esfuerzo en una población, una sociedad un Sí, poquito claro. mejor. Muchas gracias, mi querido Aldo. Un fuerte abrazo. Que sea el primero de muchos. Ya rompimos la maldición. Ya, 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 y no, y aquí entre la familia, madres narcisistas, padres ¡Uh! narcisistas, hay que aventarnos. ¡Uy! ¡Ay, pa' tanto, mi querido Aldo! Armemos un podcast. Jalo, jalo. Si la vida y el tiempo nos lo permite. Nos vemos, mi querido Aldo. Un abrazo, Cristal. Muchas Hasta gracias a luego. los que nos acompañaron. Esos Nos vemos. abrazos. Adiós, Bye. gente.